todos estamos aquí y somos de casa. Amén. Bueno, hoy tenemos un domingo para recordar, para conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús van de la mano, no se pueden separar. No se puede hablar de muerte sin después mencionar la resurrección. Un objetivo. Y dado que hoy tenemos un servicio especial porque tenemos un acto en donde podemos recordar ese tiempo, ese momento en el pasado, en donde Jesús se entrega por todos nosotros, por la vida de nosotros, sus hijos, y nos da salvación. Entonces, los elementos clave de la historia de la salvación pues se centran especialmente en Jesús y su obra. Si quitamos a Jesús de la Biblia, todo el resto de los libros solo serían historia, solo serían datos nada más, y no habría mayor cosa que decir. Si quitamos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, encontraríamos a un Jesús que fue un hombre bueno, que fue un hombre ejemplar, pero que no hizo nada más y no pasó de ahí. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús son vitales para el pensamiento y el fundamento de la vida cristiana, definitivamente. Y hoy quiero que leamos una carta del apóstol Pablo. Si quieren cambiamos. Una carta del apóstol Pablo allá los hermanos de Colosas, así se llamaba la ciudad, a los colosenses, allá en la ciudad de Colosas. La carta a los hermanos de Colosas, a los colosenses. A nosotros nos dicen, no, a ustedes les dicen misqueños, a mí me dicen de otra manera, ¿sí? Y a los hermanos de Colosas les decían colosenses. ¿Cómo les decían? Sí. Y por eso es que encontramos así las cartas a los hermanos de Colosenses. La epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Los tesalonicenses, ¿de dónde serían? De Tesalónica, miren ustedes, sí, de Tesalónica. Ellos son los tesalonicenses, por eso la carta dice a los tesalonicenses. Es un gentilicio el título de la carta a los hermanos tesalonicenses. Y los corintios, primera carta a los corintios, ¿de dónde eran ellos? ¿De dónde eran? De la ciudad de Corinto. Yo digo que vamos a cambiar. Eran de la ciudad de Corinto. Bueno, después de este aprendizaje, algunos aprendieron ahorita, ¿en serio? ¿Así es el nombre de los libros? Sí, así es el nombre de los libros. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Se pone de pie cuando ya lo tenga para que lo leamos todos juntos. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui
hecho ministro. Señor, gracias por tu palabra. Y nosotros entendemos que ella nos hablará hoy, nos bendecirá y nos ministrará. Gracias por darnos pues este tiempo para reflexionar en ella. Dirígenos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy quiero hablar sobre reconciliados para permanecer. ¿Quieren repetir conmigo? Reconciliados para permanecer. Sí. ¿Para qué fue salvo usted? Esa es una pregunta con la cual quiero empezar. La razón de la salvación a través de Jesús es para que usted y yo permanezcamos firmes, sí, en ese regalo maravilloso. Para que usted y yo estemos de pie siempre en esa esperanza que Jesús nos ha regalado. Vivimos en un mundo constante. En este tiempo, nuestra sociedad está buscando reconciliación en teoría. El tiempo de las guerras en el Antiguo Testamento, el viernes estábamos hablando de eso en este servicio. Las guerras, un contexto de batallas, peleemos este grupo contra este contra este, y a ver quién vence y quién gana. Eso es el Antiguo Testamento. Luego la historia humana nos muestra y nos dice que los seres humanos como que hemos querido reflexionar un poquito y como que hemos querido aprender también. ¿Aprender sobre qué? Bueno, que las guerras solo dejan desastres, que las guerras solo nos lastiman unos a otros. Y entonces nuestra sociedad de la actualidad está más enfocado en el diálogo y la búsqueda de la reconciliación. Las naciones tienen pactos de no usar armas, de no usar la violencia en este momento para resolver los conflictos. Tienen un pacto en donde han establecido que la mejor forma de resolver ahora es platicando, dialogando, buscando la reconciliación. Entonces, tenemos las naciones, con excepciones de algunas que todavía se siguen tirando algunas cositas por ahí, ¿verdad? Lanzando algunas situaciones. Pero la mayoría de países del mundo está en un acuerdo de buscar la reconciliación y el diálogo. La ciencia, los consejeros, los psicólogos de hoy prefieren decir que usted busque la reconciliación, porque estar en pleitos no es saludable para el ser humano. Y entonces le aconsejan a uno, por salud suya, para que usted esté bien, busque resolver los conflictos que tiene. Primero, los conflictos internos. Segundo, los conflictos con sus seres queridos, con sus familiares, con la sociedad, con la gente que está a su alrededor. Reconcilie. Ese es el consejo que dan hoy. Si no encuentro a un psicólogo que diga, mándeselo a echar. No, no dicen eso. Dicen, para bien suyo, sí, para bienestar suyo, busque la reconciliación para estar bien. Y por supuesto, a nivel de sociedad se habla más de que dialoguemos. En las escuelas se promueve hoy las culturas de paz. La educación está promoviendo una cultura de ambiente para poder cultivar la paz, para poder beneficiar la paz y estar ahí en armonía. Buscamos más la reconciliación en este momento. Pero hay una reconciliación que es más urgente y necesaria, y esa es entre el ser humano y Dios. Si hoy la tendencia es de que debemos procurar la reconciliación humana, interpersonal, hay una reconciliación que Dios viene buscando y motivando e invitando a su creación para que se dé desde muchos años atrás. Y Pablo nos recuerda en este pasaje cómo Cristo ha sido posible o ha hecho posible esta reconciliación y nos exhorta a permanecer firmes en esta esperanza. Y eso es lo que quiero ver a través
de 3 puntos sencillos que yo quiero destacar del pasaje. Primero, yo quiero ubicarlo en el contexto a usted y quiero que lea conmigo el versículo 15. Ahí empieza la idea. Por supuesto, empieza un poquito más atrás, pero creo que es importante que nos pongamos en contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando. Él dice en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No confunda ese versículo con pensar que Jesús es un ser creado. No es así. Porque en Él fueron creadas, aquí viene la aclaración, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Contexto: el apóstol Pablo nos presenta al mediador. ¿Y cómo nos presenta al mediador? ¿Cómo nos presenta a Jesús? Nos presenta a Jesús como alguien creador. Él dice: todas las cosas que existen, todas las cosas que hay, fueron hechas por Él y para Él. Cualquier cosa, todo lo de la creación, todo lo creado, lo visible, lo que usted y yo podemos ver, lo que no podemos ver, fueron creadas ¿por quién? Por Jesús. Lo que Pablo está estableciendo aquí es la deidad de Jesús. Jesús no era un hombre o no fue un hombre que se convirtió en Dios. No, era Dios que se hizo hombre. Sí. Algunos han considerado de que Jesús era un humano, como la mitología griega, que los dioses decidieron hacerlo un semidios porque se portó bien y porque fue un héroe. Jesús no es ese tipo de personas en esa mitología. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios. Y ese Dios, creador de todas las cosas, que nos presenta el apóstol Pablo, diciéndonos, ese Dios ahora nos revela, nos muestra al Dios invisible. Versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se veía, el Dios que no se podía palpar, el Dios que los hombres y mujeres del pueblo de Israel solo habían visto o habían oído, mejor dicho, habían escuchado hablar de Él, ahora se manifiesta a la creación, a la humanidad. Y el apóstol Pablo lo presenta y dice: Él es la imagen de ese Dios que no se veía, ese Dios que no se puede palpar, se manifiesta ahora en Jesús en medio de nosotros. Y no porque se haya hecho humano significa que Jesús haya sido simplemente y haya dejado de ser Dios. El apóstol Pablo sostiene y dice: Él es Dios, es creador de todas las cosas. Pero hay un objetivo. ¿Por qué Jesús o por qué Dios se hace hombre? Esa es la pregunta. Y el apóstol Pablo responde en el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando yo escucho y leo las cosas que están en la tierra y que están en el cielo, pienso en todo el universo. No solo pienso en el planeta Tierra, pienso en todo lo que existe, en todo lo creado. Y entonces dice la Escritura que Jesús viene para reconciliar con Dios todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo. Y usa una palabra aquí. La palabra es por medio de. ¿Cuál es el medio por el cual Jesús reconcilia la creación con Dios? Le pregunto a usted en el versículo 20. ¿Cuál es el medio? ¿Mediante qué se reconcilia la creación con su creador? ¿No los escucho? Así como susurrado, ¿verdad? Ustedes que no me animo, no estoy seguro. Dice el texto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El derramamiento de sangre, Jesús en la cruz, ese acto, esa acción es la que genera reconciliación. Es el medio para reconciliar la creación con su creador. Bueno, ahora sí voy a los 3 puntos y voy rápido porque dije que los iba a poner en contexto de lo que decía el apóstol Pablo. Número 1, nuestro pasado. Nuestro pasado está basado en alejamiento y enemistad. Dice el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y me llama la atención lo de vuestras mentes, enemigos, extraños en vuestra mente. La palabra metanoia es una palabra griega que la Biblia utiliza y que se traduce como conversión, como arrepentimiento, como alguien que decide aceptar a Jesús. Y esa palabra que aparece en el texto original, metanoia, y que lo traducimos como alguien se arrepintió, se convirtió, lo que significa realmente, su sentido connotativo es su cambio de pensamiento, su forma diferente de ver la realidad. Es un cambio aquí en la mente. Y entonces el problema más grande puede ser que esté aquí. Y el cambio que promueve el Evangelio es un convencimiento entendido de quiénes éramos y quiénes podemos ser. La fe no es algo emocional. La fe es algo que usted entiende. Sí, que usted entiende. Felipe le dice a aquel eunuco cuando iban en el carruaje, ¿crees? Primero, el Señor lleva, el Espíritu lleva cerca del eunuco que iba leyendo, pero él no entendía el pasaje bíblico. Estaba leyendo al profeta y no entendía. Y se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces él se subió y dice la Escritura que le empezó a explicar de quién habla este pasaje. ¿Está hablando de él o de alguien más? Y Felipe aprovecha para hablarle de Jesús. No había transcurrido no sé cuánto tiempo o qué distancia habían avanzado cuando el eunuco pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe tiene una pregunta sencilla. ¿Tú crees esto? Sí, claro, lo creo. Ahora ya lo entendí. Ahora ya sé qué significa. La fe es entendimiento,
entender lo que éramos, lo que somos y lo que Jesús hace por nosotros. Entonces, éramos en el pasado alejados y enemigos del Señor. No porque el Señor nos veía como enemigos, sino que nosotros nos alejamos del Señor. Pablo no está hablando a personas malvadas, según lo define el mundo, sino está hablando a creyentes que estaban alejados de Dios. Cuando él dice que éramos enemigos y extraños, no está diciendo que usted precisamente era un hombre perverso antes de conocer a Jesús. Yo conozco a hombres que no son cristianos, que no han aceptado a Jesús como su Salvador y no dicen mentiras. No sé si usted conoce a alguno así. No dicen mentiras, no los escucha hablar de una manera soez, son personas muy transparentes, sí, pero son alejadas del Señor, necesitan al Señor. De eso está hablando el apóstol Pablo. No precisamente estamos refiriéndonos a que usted fue un despiadado y que hizo averías en su vida pasada. Pudo no haberlo hecho, pero de todas maneras estábamos alejados de Jesús. No es solo lo que hacíamos, sino lo que éramos. ¿Qué éramos? Éramos enemigos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Éramos enemigos de Dios. Veíamos a Dios de una forma distinta. No lo veíamos como un amigo, como alguien cercano a nosotros, porque la batalla está en los pensamientos, está en la mente. Cuando yo hablo con una persona, hablándole del evangelio del Señor, lo que procuro es que su entendimiento se abra para comprender el mensaje de salvación. Y el apóstol Pablo dice, eran enemigos en su mente del Señor. Sus pensamientos estaban estructurados de manera que ustedes fueran contrarios al Señor. Y hoy tenemos mucha gente que pelea con Dios. Conozco a mucha gente que está peleando con su Creador, que no puede concebir a Dios, que culpa a Dios de muchas cosas. Sus pensamientos están confundidos y se han estructurado y han creado la imagen de un Dios equivocado y errado. Y entonces ven a Dios como alguien que oprime, como alguien que se burla de la humanidad, o simplemente por no aceptar a ese Dios que les ama, lo niegan. Y esa es la sociedad que vivimos. Mucha gente que vive con los pensamientos y con la mente enemistada con su Creador. Esa era nuestra manera de pensar, nuestras prioridades. Todo ello estaba distorsionado. Antes de Cristo vivíamos como si Dios no importara. Nuestras acciones eran como si Él no existiera. O quizás algunos eran religiosos, dedicados más a las costumbres, porque tener costumbres religiosas no significa que nosotros estemos alineados completamente al Señor. No, algunos eran quizás más morales, como lo que ya dije, que algunas personas eran buenas, no, eso no lo haga, no, aquello tampoco, no haga eso, no haga aquello, no lo haga lo otro, y procuraban mantener una moral estable en la vida, pero estaban alejados del Señor de todas maneras. Sí, hay gente que en su casa ve la televisión y les gusta ver mensajes. Les gusta oír la radio con mensajes de predicadores que están y que transmiten por ahí. Les gusta escuchar música que alaba al Señor, pero tienen su corazón todavía sellado y no permiten que el Señor sea dueño de él. Eso pudiéramos ser en algún momento. Y eso se puede asimilar o se puede comparar con una vida vacía, una vida de confusión, una vida de culpa también, porque es la realidad de la vida cuando no estamos orientados hacia algo definido. El ser humano siempre tiene preguntas que necesita responder, siempre las tendrá.
Y cuando no tenemos respuestas o no tenemos esperanza a nuestras preguntas, vivimos en una vida vacía, vivimos en una vida de confusión y vivimos muchas veces también en culpa por nuestros actos o por las acciones que tenemos y por la conciencia que nos acusan. Bueno, lo que queremos recordar hoy en esta primera parte de lo que éramos es que Jesús vino para reconciliarnos y traer paz entre nosotros y nuestro Creador y nuestro Padre. No importa lo que hayamos sido, o no importa lo que sea usted hoy, cómo viva hoy, Jesús vino para reconciliarle con su Creador. Lo único que usted debe hacer es aceptar esa reconciliación. Ahora veamos nuestro presente, porque el apóstol Pablo está recordando, empieza diciendo: ustedes eran esto, eran enemigos en su mente de su Señor. Pero mire el versículo 22, dice, leo la última parte del versículo 21. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué ha hecho el Señor? Qué hermoso. Cristo nos reconcilió. Somos reconciliados, dice, no a través de palabras bonitas. Jesús no nos reconcilia a través de platiquemos bonitos, mira esto y lo otro. No, tampoco reglas. No nos reconcilió a través de eso, sino por medio de su muerte. El precio fue alto. Lo he dicho otras veces. Para usted y para mí, la salvación es gratuita. Usted y yo la aceptamos y decimos: acepto la salvación que Jesús me da. Pero para Jesús tuvo un costo alto y es gratuita para usted y para mí, porque ninguno de nosotros podría pagar el sacrificio de Jesús. No habría nada que pudiese pagar ese sacrificio de Jesús. No hay nada que pueda pagar eso. No hay precio humano que pueda pagar el sacrificio divino. No existe. Cristo nos reconcilió entonces a través de su muerte. El precio fue alto, porque la cruz no fue solo un símbolo de amor, sino el lugar donde nuestra enemistad con Dios fue resuelta. Esa enemistad, ese pleito que usted tenía con Dios, se resuelve en la cruz. Esa cruz llena de amor para reconciliarnos a nosotros. Entonces, no solo para salvarnos del infierno, sino para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora hay algo aquí que experimentamos los humanos. Los seres humanos experimentamos culpa. ¿Cuántos experimentan culpa aquí? ¿Siente culpa usted o no? Soy el único que lo hace pedazos la culpa. Algunos nos destroza más la culpa que a otros. Otros dicen, sí. Hace un tiempo atrás, yo creo que ya se lo conté. Y recuerdo que llegué a una tienda grande para hacer unas compras. Y había mucho parqueo por ahí y el policía no me quería dejar pasar. Tenían varios conos ahí. Y que siga, y que siga. Y yo le digo, pero si hay, no, que siga, le digo. Y yo, que no, que hay, que siga. Y en fin, que el pastor se bajó unos 10 segundos de la cruz.
Y dijo: no, hoy no estoy con Cristo juntamente crucificado. Y me bajé de la cruz un ratito. Y hablamos con el policía. Bueno, no hablamos, discutimos un ratito. Al final le hice caso, ¿verdad? Y me fui. Pero le dejé dicho unas cositas no tan agradables. Y fui a hacer mi compra, y cuando estaba haciendo la compra me decía: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y la culpa no me soltaba a ustedes. Y yo iba de un lado para otro con el carrito y comprando. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hablaste? ¡Qué barbaridad, pastor! Y la culpa me acompañaba en los pasillos. Y yo decía: no siento culpa, no siento culpa, no siento. Y no funcionó. No funcionó. La acusación es una realidad. Es una realidad. Yo no sé cómo resuelve usted la culpa, pero yo necesito acciones. Yo necesito acciones, para resolver la culpa. Para sentirme sin culpa necesito acciones. Entonces pasé por el lado donde venden las Coca-Colas frías. Y yo dije: le voy a llevar una mini coca. Y la conciencia me decía: tan chiquita es la culpa. Yo le dije: baja pues, para que te quedes callado, un poquito más grande. Ahí ya vas, con eso ya quedas conforme. ¿Y no le vas a agregar algo más? Bueno, busquémosle otra cosa pues. Si no, esto es muy caro. Ah, no, ¿cómo que muy caro? Y entonces me llevé una bolsita aparte y salí con la carreta. Y la culpa me decía: no vayas a agarrar para el carro de una vez, tenés que bajar allá. Y otro pensamiento me decía: esa coca también te cae bien, sí, hay mucho calor. Pero la necesidad de sentirme bien, de sentirme sin culpa, me hizo llevar la carreta y bajé despacio, ¿verdad? Ustedes, porque no quería llegar para doblegar mi orgullo. Y llegué con la persona y le dije: yo fui el que discutí con usted hace un rato, no sé si se acuerda de mí o ya discutió con otros, pero sabe, no me sentí bien, discúlpeme, perdóneme por lo que le dije. Usted está haciendo su trabajo y le traigo un regalo de paz. No supo qué decirme, solo se me quedó viendo. Sí. Quizás él pensó: qué bueno, la otra me peleo con él otra vez, lo provoco otra vez porque me va bien con él. Pero a mí, después de pasar con él, la voz desapareció. No había más voz, no estaba rondando. Yo esperando oír que me dijera algo y no había nada. Que me dijera: no, esas no eran las palabras o algo, pero no. Me encaminé a mi vehículo, subí mis cosas y salí sin culpa. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay algunas palabras que menciona el versículo 22: santos y sin mancha e irreprensibles, dice. Al ser humano le es difícil creer que puede vivir sin culpa, porque el ser humano arrastra culpas de años,
de mucho tiempo atrás. Vive con culpas que han estado acumulados, que no ha podido resolver por muchas cosas. Posiblemente porque no ha querido, y algunas culpas porque ya no puede resolverlas. Ya no hay oportunidad para resolverlas. Y solo vive con la culpa. Y pudo haber cometido actos en la vida de diferentes maneras y de diferentes formas. Y hay mucha gente que vive con culpa. Hay mucha gente que no decide y no quiere acercarse a Jesús porque piensa que su culpa es tan grande que no merecen el perdón, o que no hay forma de que puedan sentirse perdonados. Ahora yo le voy a decir algo. La experiencia de la libertad de la culpa es real en Jesús. La libertad que da Jesús de la culpa que cargamos por nuestros actos, por nuestra vida pasada, es real, no es mentira. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la voz se enmudece. Esa vocecita que le anda hablando a usted ahí día y noche, ¿te acordás, verdad? ¿Y cómo? Andás levantando tus manos, diciendo aleluya, diciendo gloria a Dios. Andás queriendo orar por otros y ahí está la vocecita molestando, recordándole a usted lo ruin que somos. Pero esa vocecita se enmudece cuando usted y yo acudimos a la sangre de Jesús que fue derramada. Eso es real. Porque el texto dice que nos santifica. O sea, nos saca de la inmundicia, nos aparta de lo inmundo, del pecado, y nos pone en lugar limpio. Sí, pero no solo nos santifica, nos quita toda mancha también, toda culpa y toda cosa negativa, y nos hace irreprensibles. ¿Qué es eso de irreprensibles? Es la voz que nos anda reprendiendo todo el tiempo. Sos esto, sos aquello, sos lo otro. Y entonces dice el texto, nos hace irreprensibles. Que ya no exista razón por qué llamarle la atención a usted. Hace que usted ya no tenga motivos para ser reprendido y acusado. De eso trata la reconciliación. Y por último, con eso termino. Versículo 23. El apóstol Pablo, después de recordarnos lo que éramos, después de fundamentar lo que somos hoy, nos recuerda y nos invita para permanecer firmes. Y si en verdad permanecéis fundados, dice, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay que permanecer. Y aquí está la exhortación del apóstol Pablo, con la cual quiero terminar hoy. La reconciliación es un regalo eterno. Es un regalo para usted y es un regalo para mí. Pero debemos responder con fidelidad continua. Como dice él, firmes, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es importante que usted sepa que debemos mantenernos firmes a esta reconciliación.
Si permanecemos, esa parte, si permanecéis, no es duda, sino es un énfasis en la constancia que los hijos de Dios debemos tener. Entonces hay tres cosas que aparecen en este versículo. Número uno, fundados. Él dice, tienen que estar fundados con raíces profundas en la palabra del Señor. Usted debe estar fundado, o sea, debe estar agarrado de algo, cimentado en algo firme. Y esa es la segunda palabra, firme, no inestable. La esperanza, la reconciliación no debe ser inestable, no guiados por emociones, por tendencias o, como se decía antes, por modas. Nuestra esperanza, nuestra vida es firme en el Señor. Y tres, sin movernos de la esperanza del Evangelio. No cambiar el Evangelio por otro mensaje. No cambie el Evangelio por nada más. No, sea fiel al Evangelio de Jesús. Permanezca al Evangelio de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo está su firmeza en la fe hoy? ¿Cuál es su esperanza? ¿En dónde está su esperanza hoy? ¿Está usted alimentándose del Evangelio o de otras voces? Pónganse de pie.